Bueno, hola a todos y a todas. Hoy nos encontramos en otro capítulo de esto. No, en realidad vamos a empezar a trabajar con psicología educacional. Veníamos hablando un poco de esta cuestión de la educación y bueno, habíamos visto esta cuestión de la educación en este momento de coronavirus y cómo nos afectaba a nosotros en esta relación que es tan personal, ¿no? Ahora quiero tocar un tema nuevo, remontarme muchos años para atrás y vamos a centrarnos en un autor muy particular. Después en las consignas van a ver que tienen un artículo para leer y unas consignas para responder. Este video es a modo de introducción, nada más, para que me vean un poco a mí, para que me escuchen un poco a mí y, y para darle un marco a de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Vamos a centrar en la noción de conocimiento, ¿sí? Porque para uno poder aprender, tiene que por lo menos cuestionarse cómo conocemos, ¿sí? Esta cuestión del conocimiento en filosofía se conoce como la rama nociológica, ¿sí? Y hay varias aristas, ¿no? Uno podría hacer un recorrido histórico por distintos momentos en que se concibió al conocimiento de distinto modo. A mí me interesa centrarme para poder después, ¿se acuerdan que en los primeros trabajos habíamos estado hablando de la noción de paradigma, que yo les dije que bueno, que más adelante íbamos a trabajar en profundidad con concepto? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros va a ser, por el momento, trabajar otro aspecto que nos va a posibilitar después volver a retomar esta cuestión de paradigma, ¿sí? Entonces vamos a pensar, ¿sí? Nos vamos a centrar en qué es el conocimiento, ¿sí? La pregunta que nos va a organizar un poco todas estas clases va a ser qué es el conocimiento. Para poder definir qué es el conocimiento, tenemos que centrarnos al menos en un momento histórico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber qué es el conocimiento, pero además una disputa que se da en un momento histórico particular de la historia de la humanidad que tiene que ver con el racionalismo y el empirismo, ¿sí? Hasta hoy vamos a hacer una introducción breve al racionalismo, ¿sí? Y lo que van a leer va a ser racionalismo. Las siguientes clases trabajaremos con empirismo, porque es mucho, ¿sí? Entonces, uno tendría que preguntarse además, ¿qué es este del fenómeno del conocimiento? ¿No? Para poder hablar del fenómeno del conocimiento tenemos que pensar al menos de un sujeto que conoce y un objeto por conocer, ¿sí? Me falta el pizarrón, ustedes lo saben. Cuando hablamos de qué lugar ocupa este sujeto del conocimiento con respecto a este objeto por conocer, ¿sí? Cuando pensamos en esto, nos tenemos que centrar necesariamente en un momento histórico particular, que es la modernidad. Modernidad que vamos a hablar alrededor de siglo XV, ¿sí? En adelante, hasta más o menos siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué es ese momento como el momento nociológico por excelencia? Cuando hablo de nociológico, hablo de esta rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ¿sí? O la posibilidad de conocer, en realidad. Porque antes, ¿sí? Durante 15 siglos, lo que pasó fue que lo que había en realidad es solamente el conocimiento divino, ¿sí? Teníamos en la Edad Media estaba basada exclusivamente en que la única posibilidad de conocer que teníamos era a través de la mente divina, ¿sí? Era Dios quien nos organizaba y nos decía qué pasaba, ¿sí? Antes estaban los filósofos antiguos que tenían otras preguntas más que en torno al conocimiento, ¿sí? La pregunta que los orientaba a los antiguos era más bien cuál es el origen de las cosas. Decidido cuál era el origen de las cosas, el hombre se empieza a cuestionar otros temas, ¿sí? Entonces, en la modernidad en que aparece una disputa, ¿no? Entre racionalismo e empirismo, ¿sí? El racionalismo, vamos a ver un gran exponente que es René Descartes, o Descartes en francés, y vamos a leer, en épocas normales de clase hubiéramos leído un fragmento de su texto, ahora vamos a trabajar con un manualcito, que no por eso es más sencillo, pero sí tiene más organizada la información que yo quiero que ustedes obtengan, ¿sí? Bien,
Entonces, hasta acá yo les quiero mostrar ahora algo. Primero quiero mostrar al señor René Descartes, ¿sí? El señor René Descartes es que ustedes seguramente lo han visto en muchos memes, porque se lo conoce con la frase de si pienso, luego existo. Ahí para ustedes que ya están viendo lógica, cuando René Descartes habla de que pienso, luego existo, ese luego cumple la función de una conclusión, ¿sí? Porque pienso es que existo, ¿sí? Si no pensase, no existiese para él, ¿sí? Entonces, por eso lo conocen, seguramente lo han visto en muchos memes, ¿sí? Pero quería presentárselas. A él le debemos exclusivamente, esto no sé si están trabajando en matemáticas con ejes cartesianos, pero se lo debemos a él. Este hombre era, además de un filósofo, era un gran físico, un matemático de la época, ¿sí? Del siglo XV, tiene un montón, lo vamos a conocer, hay un montón de libros, está el discurso del método, los principios metafísicos, encontramos las meditaciones metafísicas, que es lo que más interesante y más lindo sería poder leer. El problema está en que, bueno, es complejo leerlo solo, a mí me hubiera gustado por ahí en clases es más fácil porque vamos y venimos con la lectura, ¿sí? Y las reglas del método, ¿sí? Porque él decía que para poder pensar racionalmente tenía que tener ciertas reglas, ¿sí? Entonces, bueno, acá se los presento al señor René Descartes, ¿sí? O Descartes, francés, ¿sí? Del siglo XV. Se le conoce como el padre del pensamiento moderno, ¿sí? Porque es él el que rompe, sí, un poco, junto con Galileo y otras cuestiones que fueron pasando históricamente como grandes hitos en ese momento, dan lugar a lo que conocemos como la moderna, ¿sí? Porque es en la modernidad en que se da este debate entre cómo conocemos, ¿no? Bien, entonces yo quiero que ahora veamos, ¿sí? Acá un PowerPoint. Razón contra percepción. Entonces, vieron, se los entré en siglo XVII, siglo XV, bueno, más o menos, ¿no? Desde el siglo XVII al siglo XIX se ha contrastado una contra la otra para adquirir el conocimiento. Razón, percepción. Entonces, acá yo ya les voy dando como un puntapié sobre que empirismo, ¿sí? Es igual a percepción. Percepción es poder captar el mundo sensible a partir de los sentidos, ¿no? Son 5. Entonces, bueno, ¿conocemos solamente por la razón o conocemos solamente por los sentidos? ¿Sí? Este va a ser el debate que se va a dar, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista siempre existe un razonamiento para llegar a él desde todos los orígenes y posibles del conocimiento, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de conocimiento, nosotros vamos a pensar, ¿sí?, que estamos hablando de conocimiento científico necesariamente, ¿sí? Antes se entendía como una teoría general del conocimiento y a partir del siglo XIX, ¿sí?, se interesaron en construir una teoría del conocimiento, suponiendo que se logra disponer de teorías adecuadas que explicarán el mecanismo de conocimiento, ¿sí? Perdón, se me fue un poco. ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar son esta cuestión del racionalismo, ¿no? Mi idea es que ustedes puedan leer algunas cuestiones sobre el señor René Descartes y después, ¿sí?, que puedan leer algo ustedes, hagamos una devolución de esto. Para ver qué pasó, porque René Descartes resulta curioso, ¿sí? Porque los planteos que hace son curiosos para llegar a esta definición final que habla él de que solo podemos conocer a partir de la razón, ¿sí? Entonces va a pensar en algunas cuestiones innatas que vienen de nosotros y es matemático. Entonces él va a decir que el mundo nuestro se mide en función de estos ejes cartesianos que él plantea, ¿sí? Somos eso, somos como una masa matemática, ¿sí? Bueno, espero que esta breve introducción al racionalismo les haya servido. Nos vemos en la próxima porque va a haber otro video, así que me van a tener que seguir viendo la cara. Saludos y espero que todos se sigan cuidando.